Ok, vale, perfecto. Aquí tenemos el invitado. Ahí está, perfecto. Tita, se unió. Hola a las personas que ya están empezando a conectarse. Faltan 5 minuticos para que empecemos esta transmisión. Eh, pero bueno, yo creo que podemos empezar a pruebas acá con los amigos de Penguin, desde donde se va a conectar nuestro querido Pablo Montoya. Ah, Hola, nos, nos adelantamos. Yo estaba haciendo una prueba, pero nos adelantamos. Está muy bien. Hola, Pablo. ¿cómo estás, Claudia? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Ojalá que... Lo que pasa es que ayer en ese evento que tuvimos con Sánchez Baute, no te imaginas los líos que tuvimos para conectarnos. Entonces ya siquiera que lo hicimos bien contigo, ¿no? ¿Y por dónde se conectaron con el de Alonso? ¿También por Instagram? Sí, a través de Instagram y a través de la cuenta de Penguin Random House. Ah, pero muy charro, porque normalmente funciona muy bien. Sí. Imagínate que ayer hubo un corte como de 7 minutos. Se fue la señal, se me fue la señal a mí casi como... Ay, Ojalá que no pase eso contigo. no, no, Crucemos no, los vamos, dedos. vamos a invocar a todos los astros, al buen Orión, pero al buen Orión, para que, Claro, sí. para que nos acompañe en esta transmisión. Bueno, Pablo, pues a mí, bueno, ya que arrancamos un poquito antes, Sí. esperando que las personas empiecen a conectar, porque la cita estaba programada para las 6:30 de la tarde. Empiezo preguntándote tú cómo está Alejandra, cómo está Eloísa, cómo están los gatos. Ya sabes todo eso. Sí, bien, todo muy bien, sí, Trabajo de afortunadamente. inteligencia. Sí. No, pero estamos muy bien, sí, por fortuna. Todo está muy bien, no nos podemos quejar. Nosotros vivimos aquí en el campo, ¿no? En las afueras de Medellín, en el Retiro. Sí, bien arriba, en la Bien montaña. arriba, sí, estamos. Muy frío. Mira yo cómo estoy, con saco, porque hace bastante frío. Estamos a la misma altura de Bogotá, imagínate. Uy, uy, qué barbaridad, no, con razón. Yo pensé que estaban como a la misma altura de la casa de Lucía Donadío, que también es un poquito fría, pero no, ustedes están No, mucho más arriba. estamos mucho más arriba. Estamos a 2.700 metros, imagínate. Qué barbaridad. Bueno, les toca tomar té de coca para que no se les vaya un poquito el oxígeno. Sí, exactamente. Espera, Claudia, yo cierro Dale, esta dale, puerta. dale tranquilo, ya y eso le damos, tenemos 2 minuticos para que la gente se siga conectando en este Sí, encuentro con Pablo Montoya para hablar de su más reciente novela, La sombra de Orión. Gracias a todos los que empiezan a aparecer, eh, en nombre de Árbol de Libros, de todo nuestro equipo y por supuesto del escritor y el agradecimiento a Penguin Random House por haber facilitado también este contacto. Ya Pablo se está acomodando allá en su claro, casa. claro, sí, sí. Es que esta es la segunda vez que hablo por Instagram. Nunca había hablado por Ah, esas redes. bueno, pues Pero es bueno, muy sí, fácil, Pablo. Lo único es que la red a la hora exacta nos corta. Entonces yo voy a estar haciendo un cálculo de tiempos casi que contra cronómetro para que no nos vayamos a quedar por ahí en la mitad de una muy buena respuesta o algo por el estilo. Para las personas que se empiezan a conectar, hola Jairito, buenas noches para ti, buenas noches para todos. Para las personas que se empiezan a conectar, vuelvo a repetir nuestro agradecimiento en nombre de Árbol de Libros, los clientes, los amigos de la librería en Armenia, también un agradecimiento especial para Penguin Random House que ha facilitado este encuentro y por supuesto el agradecimiento para ti, Pablo, porque sé que son días difíciles cuando un autor lanza una novela, no queda tiempo para respirar, sé que te buscan de todas partes, que tus tiempos se van en entrevistas con medios, con amigos, con universidades y para mí realmente es muy importante que tú hayas sacado este tiempito para conectarte con nosotros, de verdad, mil gracias. no, con todo gusto, Claudia. Me siento muy a gusto de estar aquí contigo, con los amigos de la librería. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto, ¿no? Qué bueno que podamos hablar de la novela con lectores de literatura. Bueno, muy bien. Se empiezan ya a conectar varias personas, son las 6:30 en punto, así que empezamos esta transmisión ya con las preguntas que vamos a hacer alrededor de La sombra de Orión.
que es la novela más reciente de Pablo Montoya y que ya llegó a todas las librerías del país hace un par de semanas. Al final vamos a tener tiempo para un par de preguntas. Daniel Sepúlveda, que es el Community Manager de las redes de la librería, me va a pasar un par de dudas que ustedes puedan tener alrededor de lo que Pablo nos vaya a empezar a contar. Bueno, Pablo, voy a hacerte preguntas, si te parece, si estás de acuerdo, de algunos personajes, de unas miradas generales de la realidad que tú describes en La sombra de Orión, pero intento siempre con los escritores no, ahí sí como se dice coloquialmente, no tirarme la historia, es decir, no quiero contar de principio a fin qué es lo que ocurre, porque la idea, creo yo, es que entre los dos logramos seducir a un público que de pronto se está conectando y que no ha leído la novela. Entonces, y quiero empezar hablando de Pedro Cadavid. Pedro Cadavid es un personaje que yo encontré también en Los Derrotados, otro texto que tú escribiste con Sílaba Editores, y ahora lo reencuentro en La sombra de Orión como un gran protagonista. Y quiero preguntarte, Pablo, si Pedro es tu alter ego. Y segundo, si nos puedes contar cómo es que decides agarrar a ese personaje y traerlo a esta novela como protagonista. Claudia, mira, yo cuando comencé a escribir tenía como un cierto pudor en meter cosas mías en los cuentos, en las prosas poéticas que comencé a publicar. Entonces siempre me sentía muy, muy raro cuando a veces cometía el error de involucrarme a través de situaciones que yo mismo había vivido. De algún modo, en esos primeros libros que yo escribí, en Lejos de Roma, en La sed del ojo, y en los libros de cuentos, en Viajeros, yo siempre me disfrazaba de los personajes de esos libros. Pero en algún momento yo comencé a pensar en la posibilidad de inventarme un personaje que vehiculara las circunstancias, las vivencias mías directamente. Entonces fue que apareció Pedro Cadavid. Pedro Cadavid aparece en primer lugar en unos cuentos que yo escribí, sobre todo en uno, recuerdo, de Requiem por un fantasma. Ahí aparece por primera vez Pedro Cadavid. Y luego, cuando escribí Los Derrotados, por supuesto, ya lo introduje con claridad. Luego publiqué La Escuela de Música, donde también el protagonista es Pedro Cadavid. Y me parecía que en La sombra de Orión también tenía que aparecer, porque en estas tres novelas, en Los Derrotados, en La Escuela de Música y en La sombra de Orión, yo cuento las vivencias de Pedro que, digámoslo así, corresponderían a mis vivencias en algunos momentos de mi vida, en la adolescencia, en la juventud y en la madurez, digámoslo así, ¿no? Entonces, a través de ese personaje, por supuesto, yo he metido muchas cosas mías, de tal manera que muchos lectores se confunden. Entonces creen que Pedro Cadavid es Pablo Montoya, y no podríamos afirmarlo del todo, porque hay que recordar, tú lo sabes bien, Claudia, que los personajes de las novelas son personajes de ficción. Claro, tienen muchas cosas de los escritores, muchas, pero no son personajes reales, son personajes novelescos. Entonces, sí, me apoyé, dejé el pudor a un lado, dejé la pena, dejé la vergüenza, qué sé yo, y decidí construirlo y meterlo pues como personaje principal prácticamente, o como narrador de algún modo de estas tres novelas. En La sombra de Orión es, digamos, el personaje principal, sin duda alguna. Así es. Y yo, pues, a partir de ese relato y ese recuento que estás haciendo de dónde aparece Pedro Cadavid, siento que ese Pedro Cadavid de La sombra de Orión, aunque tú por supuesto haces esa clara diferencia entre lo que es la ficción y no, pero siento que este Pedro es más cercano a ti. Hay algo en las descripciones de la vida de Pedro
que me acercaron mucho a ese Pablo Montoya que uno percibe ya un poco fuera de las narraciones, ¿no? Pero bueno, eso es una percepción muy, muy personal. Claro. Quiero recordarle a las personas que se están conectando, que ya están con nosotros, que estén pendientes, porque al final tendremos tiempo para algunas preguntas, algunas dudas que les puedan surgir y que le puedan ustedes presentar al autor. Bien, hay escritores como, bueno, muchos, pero se me viene a la mente Guillermo Arriaga, porque hablaste con él en un encuentro que tuvieron en la Feria del Libro de Pereira y yo los estuve viendo. Hay escritores como él, Pablo, no sé si en esa charla particularmente lo hablaron, que no les gusta investigar, que simplemente se alimentan de sus vivencias, de sus temores, de sus alegrías y lo que les va llegando a la cabeza, eso es lo que van escribiendo y eso es lo que luego convierten en una gran novela. No, no sé si, digamos, tú en algún momento de la vida has estado también un poco alejado de esa labor de periodista para hacer tus creaciones narrativas. Sin embargo, en La Sombra de Orión, lo que sí queda claro es que tú has hecho un trabajo de investigación muy importante. Te reuniste con reinsertados, con familias de víctimas, te reuniste con personas que han estado ayudando permanentemente a la comunidad, en fin. Y sí hiciste un trabajo de campo, como le llamamos nosotros los reporteros. Quiero preguntarte cómo te fue con ese camino de investigación para lograr La Sombra de Orión. Fue un trabajo muy arduo, sin duda alguna. Bueno, yo quisiera decirte primero, Claudia, que en las novelas que yo he escrito, en todas, siempre he abordado como un trabajo previo de investigación, un trabajo previo de, al menos de muchas lecturas, inclusive para escribir una novela como La Escuela de Música, que es la más autobiográfica de todas, y que de pronto pude haberme basado en recuerdos simplemente de mi época de estudiante de música en Tunja, también tuve que, digamos, que investigar, que leer sobre música, sobre todo, sobre música, porque yo no conocía todos los momentos que registro en esta novela. Pero con La Sombra de Orión hice algo que no había hecho nunca antes, y es el trabajo que tú estás mencionando, el trabajo de campo, el trabajo de ir a investigar, digamos, a hablar con las personas, no solamente leer los archivos, de leer digamos, toda la información sobre la violencia que registra el libro, sobre la Operación Orión, por ejemplo, o sobre la Escombrera, sino también que me tocó hacer ese trabajo de ir a la comuna, de hablar con las víctimas, de hablar con los victimarios. Y fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo muy apasionante y a la vez un trabajo muy doloroso, muy duro, que a mí me dejaba por momentos muy, no quiero decir que me dejaba conmovido, sino que me dejaba muy abatido, porque lo que yo sentía era que la violencia había, y es lo que generalmente ha provocado en este país y en todas partes, que destruye a las personas, o no las destruye, las minimiza, las humilla, las vilipendia, las aísla, las segrega. Y eso fue lo que yo más o menos constaté cuando entrevistaba a estas personas. Por supuesto que también me encontré con grandes ejemplos de la grandeza humana, de la resiliencia, que es un término que usamos mucho ahora. O sea, personas de un coraje, personas de una bondad, personas de una capacidad de lucha que yo quedaba perplejo. Además que son personas casi todas de origen humilde, y muchas de ellas, la mayor parte de ellas, mujeres. Casi todas eran mujeres. Claro, cuando hablé con los victimarios, estos eran hombres, ¿sí? Con los policías o los exmiembros de la policía, con exmilicianos, con exparamilitares, todos eran hombres, ¿no? Porque tú sabes que la violencia es muy masculina en este país, ha sido sí, muy macha, para En el mundo en emplearlo de una. general. Sí, es una cosa terrible. Mientras que las mujeres son no sé, son como la manifestación de la resistencia. Entonces fue un trabajo muy, muy interesante que tenía esa doble faz que me animaba y al mismo tiempo me abatía. Pero bueno, finalmente yo sabía que estaba enfrentando un tema muy difícil, particularmente cuando me enfrenté al tema de la escombrera. Sabía que me iba a impregnar como escritor de muchas energías mortificadas. Sabía que iba a correr un riesgo, ¿no? ¿Y sabes por qué lo sabía? Porque yo, con mucha gente que hablé, sobre todo con investigadores, con sociólogos, con historiadores, con antropólogos,
que se han aproximado pues a este fenómeno de la desaparición forzada, me di cuenta que todos ellos eran personas que se habían enfermado mientras hacían sus trabajos. O sea, no dormían bien, tenían pesadillas, tenían que ir donde el psicólogo, donde el psiquiatra, tenían que hacer un montón de cosas para poder salir adelante y terminar el trabajo que estaban haciendo. Entonces yo sabía que me iba a enfrentar a algo parecido, digámoslo así, y por eso fue una labor muy ardua. ¿Sufriste tanto como Pedro Cadavid? Bueno, no podría decirlo. eh, bueno, yo he tenido momentos de gran sufrimiento, por supuesto, pero no tuvieron que ver con la escritura de esta novela. Quizás los sufrimientos que he tenido antes frente, por ejemplo, a la relación con la oscuridad que habita a los seres humanos. Digamos que esa oscuridad que yo de pronto en algún momento de mi vida viví, no la viví en el proceso de la escritura de la novela. Entonces decidí transmitirle a Pedro algunas cosas que yo había vivido, pero frente a la relación de Pedro Cadavid con la violencia misma, no, yo no he tenido esos niveles. Eso es una especie como de manera que yo utilicé como para llevar la novela a una culminación, digamos, que pretendía estremecer al lector, ¿no? Porque recordemos que en este proceso de escritura, de elaboración de trabajo de campo que hace Pedro Cadavid con La Escombrera, él se enferma de violencia. Ahora, a mí Así me es. parece, Claudio, a mí me parece de todas maneras que estamos enfermos de violencia, que el país está enfermo de violencia, que la sociedad está enferma de violencia. O sea, que no me tocó inventar una cosa pues como sacada de los cabellos, sino que era la constatación de lo que yo veía y de lo que veo en un país. Cuando tú te acercas, Claudia, a los personajes que han vivido la violencia o esta violencia de la desaparición forzada, tú ves que la gente está enferma. La gente está y está enferma de impotencia, está enferma también de resentimiento, están enfermos porque hay una cosa terrible que sucede con este país, y es que es un país donde la impunidad es pavorosa y la impunidad enferma, sin duda alguna. Sí, lo tengo muy claro a partir también del reconocimiento de otras áreas de violencia y de muchas entrevistas con víctimas del conflicto. Eso que dices es absolutamente cierto. Mm, Pablo, ahora quiero preguntarte, después de toda esta investigación, hoy para ti, ¿qué es la operación o qué fue la operación Orión y qué es la Escombrera? Bueno, la Operación Orión es la operación militar más exitosa en la historia urbana de América Latina. Es la más exitosa y la más brutal. Es una operación que hicieron las fuerzas militares oficiales asociadas con los grupos paramilitares para expulsar los últimos bastiones de las milicias guerrilleras que había en la Comuna 13 de Medellín. Ya habían expulsado las milicias en las comunas del oriente, pero el último bastión se acomodó en la Comuna 13, que es un conjunto de más de 25 barrios de extracto popular. Entonces de allí, la única manera que encontraron las autoridades de Medellín fue, quiero decir, autoridades políticas, militares y empresariales, fue esta asociación de fuerzas para poder expulsar a estas milicias. Las expulsaron, pero implantaron el orden paramilitar en la Comuna 13. O sea, eliminaron una aberración para poner otra. Otra. Y por otro lado, esta operación tuvo un costo de víctimas muy alto, porque hubo muchos atropellos, hubo gente que murió en esta operación, tanto milicianos como personajes de la sociedad civil. Murieron también o fueron desaparecidos después y durante la operación. Muchísimas personas fueron detenidas, centenares de personas, e imagínate, para justificar la operación Orión, detuvieron todo ese montón de personas, y esas personas eran gentes humildes, eran emboladores, chanceros, gente que vendía dulces en las calles. O sea, para justificar esa operación detuvieron a todo este montón de gente, y ninguno de esos detenidos, ninguno tuvo condena alguna. Todos fueron después soltados. O sea, es un fracaso completamente a nivel de los derechos humanos, quiero decir, esta operación. Pero la Operación Orión
ha sido celebrada a lo largo de estos años, ¿no? Ha sido celebrada por las autoridades, ha sido celebrada por muchos medios de comunicación, pero al mismo tiempo ha sido cuestionada por los académicos, por algunas instituciones por algunas organizaciones no gubernamentales, por algunos colectivos, digamos, de derechos humanos, la han cuestionado profundamente. Yo, por supuesto, cuando llegué a Medellín en el 2002, que también le transmito esto a Pedro Cadavid en la novela, porque yo llegué exactamente el 7 de agosto del 2002, cuando se posesionó el entonces presidente Álvaro Uribe, y un par de meses después me encontré con Orión y yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Y la novela cuenta también ese proceso de Pedro Cadavid, que tampoco sabe muy bien a qué ciudad llegó. Llega a una ciudad turbulenta, convulsa, en plena guerra urbana, y parte de la novela es mostrar justamente esta guerra y esta confusión en principio y después digamos, este aplauso general por una operación que hoy día sabemos, ya por fin sabemos que fue una operación de una gran violencia. Allí no ha habido ningún condenado por parte de los que hicieron la Operación Orión. Ha habido sancionados, que es otra cosa. El general Gallego, que fue el general de la Policía De la policía. Metropolitana, fue sancionado, pero él no está en la cárcel, ni mucho menos. Él fue retirado del ejército, su hoja De de la vida se policía. manchó, sin duda alguna, pero es una sanción de tipo disciplinaria, digámoslo así. Y bueno, Mm. para finalizar la respuesta a tu pregunta, Claudia, la escombrera es una consecuencia de la Operación Orión porque después de que triunfa Orión y se implanta el paramilitarismo en la Comuna 13, bajo la aprobación de las fuerzas militares legales, comienza la desaparición forzada. ¿Sí? Se elevan a unos niveles verdaderamente impresionantes. Entonces la escombrera es una fosa común que hay en la Comuna 13 que alberga supuestamente, porque eso es una situación que está en el terreno de lo improbable, como siempre sucede con la violencia en Colombia y con las víctimas, alberga o decenas o centenares o miles de desaparecidos. O algunos dirán, no, la escombrera no hay nadie, no hay nadie, eso es una invención, una fantasía, es una hipérbole de los que quieren afear la imagen de la ciudad. Mm. Quiero leer una descripción de la ciudad de Medellín en el momento de la guerra que narras en la novela, a partir de un diálogo muy cortico que tiene Pedro Cadavid con su amigo Ciro Peláez, para hacerte la pregunta. ¿Crees que podemos empeorar? Preguntó el abogado, es decir, Ciro. La ciudad ha tocado fondo y lo mejor es que te acostumbres a la idea de que por aquí todo pasado fue mejor. ¿Mejor? Exclamó Pedro. Jamás viviría en los tiempos de Pedro Justo Berrío. Un poco parecidos a los de ahora, querido. Empresarios y terratenientes, Iglesia Católica, políticos, grupos paramilitares, contrabando, sociedad civil, confabulados todos para crear la gran provincia de Antioquia. La pujanza y la honorabilidad ancladas en pilares de mierda. Pero convengamos en que a la sazón eran menos muertos, dice Pedro. No te hagas ilusiones. Simplemente eran proporcionales al número de habitantes que había. Tomo este pequeño diálogo para hacerte una pregunta y es, ¿cuál crees, cuál has visto que ha sido la evolución como escritor, lo que has visto como escritor, de la ciudad que allí en la novela describes comparado con la sociedad o con la ciudad que vives ahora, en este instante? Sí, bueno, a ver, Medellín es una ciudad, como más o menos se plantea en el pasaje que leíste, es una ciudad que le debe mucho a la política de Pedro Justo Berrío, un conservador católico luchó abiertamente y triunfó, valga la pena decir, contra el liberalismo radical del siglo XIX. Por eso a Pedro Justo Berrío se le celebra en todas partes, en todos los niveles, en Medellín. Pero fue un caudillo conservador que sentó las bases de lo que sería después a Medellín y Antioquia como regiones, digamos, ejemplares
del país. Luego vino una evolución turbia de esta sociedad porque llegaron pues los fenómenos de violencia, llegó el narcotráfico, luego llegó, bueno, la gran desigualdad social que ha existido siempre, hasta en los tiempos de Pedro Augusto Berrío, ¿no? La desigualdad social es una característica en toda la historia de Antioquia, en toda la historia de Antioquia, desde la conquista hasta nuestros días. Lo que pasa es que, bueno, entonces luego vienen los fenómenos de la violencia y la ciudad, por supuesto, pasa por un periodo turbulento yo creo que Medellín se quemó, como el ave fénix, ¿no? Se quemó completamente. Entonces la idea era, como el ave fénix, surgir, resurgir de las cenizas. Y eso es lo que la sociedad, a partir de la pacificación de la política de seguridad democrática y las autoridades, han querido mostrar una ciudad que ha surgido de las cenizas. Y en efecto, que ha surgido de las cenizas, no faltaba más, porque Medellín es una ciudad que, digamos, ya no hay tantos asesinatos como había antes, ¿sí? Ya no hay una guerra urbana como había antes, por ejemplo. Sigue el narcotráfico, pero el narcotráfico se mimetizó en todos los estratos sociales de la ciudad. ¿Sí? El narcotráfico no ha desaparecido, eso es una mentira de las autoridades, justamente para No. mostrar una buena imagen de la ciudad y para que la ciudad se convierta en un centro financiero y la gente invierta, etcétera, 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 ¿no? Pero el narcotráfico sigue y el narcotráfico, digamos, también sigue creando problemas de violencia, pero nunca similares a los que hubo cuando existió Pablo Escobar. Entonces, es una ciudad que ha salido adelante, pero a través de un mecanismo de seguridad democrática que a mí me parece completamente complicado, ¿sí? Porque ha dejado muchas víctimas, porque se ha tratado de salir de las cenizas y decir que se salió con una gran entereza y una gran integridad, y eso no es así. Y Mm. los escritores estamos para hacer eso, o un escritor como yo está para decir, no, un momentico, bueno, reconozcamos los aciertos de la ciudad, porque los tiene, no faltaba más, los tiene, o sea, sin duda alguna es una ciudad que tiene o que presta unos servicios públicos muy buenos comparados con los que hay en América Latina. Gran parte de la población de Medellín tiene agua potable y tiene luz, digámoslo así, ¿no? Tiene un sistema de transporte colectivo magnífico. Pero no olvidemos que el metro de Medellín tuvo una relación viscosa con el narcotráfico, ¿no? O sea, Así es. y las empresas de Medellín, muchísimas empresas de Medellín, tuvieron una relación muy turbia con el narcoparamilitarismo. Entonces, un momentico, o sea, no nos hablen de decencia, no nos hablen de integridad, no nos hablen de todas esas cosas que están pregonando a toda hora, porque eso no es cierto. O sea, no nos endulcen la píldora, por favor. Sí, entonces, si queremos pasar la hoja, y esa es mi posición, y de alguna manera eso es lo que me acompañó a mí durante la escritura de la novela. Yo quiero a Medellín, por supuesto. Yo tengo un compromiso con la ciudad. Yo soy un intelectual, un profesor, un escritor de la ciudad. Sí, y tengo un compromiso con ella, no faltaba más. Pero me parece a mí que es fundamental que la sociedad, y sobre todo los jóvenes, es que los jóvenes no saben lo que pasó. A los jóvenes les están metiendo un montón de mentiras. Mira, por ejemplo, lo que se denomina la famosa alborada, que es esta quema de pólvora que hacen entre el último día de noviembre y el primero de En diciembre. diciembre. Los jóvenes creen que eso es una actividad navideña, que es parte de la identidad cultural de la Antioquia decembrina o de la Medellín decembrina, y no saben que la alborada tiene un origen paramilitar. Entonces uno dice, bueno, a ver, tenemos que informarnos para poder celebrar esas cosas. Entonces, claro, como ciudadano a mí me ha cuestionado mucho esa forma en que Medellín se quiere mostrar ante el mundo como una ciudad ejemplar. Sin duda que es ejemplar porque Medellín pasó por un cerco de llamas. Eso no lo olvidemos. Y Medellín fue en algún momento la ciudad más violenta del mundo. Y esa violencia se ha reducido en proporciones inmensas. Pero también pienso que esa reducción de la violencia, repito, se hizo a un precio muy alto. ¿Sí? Ok. Ujú.
Quiero saludar a Cristian Celis 01, a Angarita Néstor, Fares Libros 7, Mundo de los Libros Cali, Teacher Clara Jiménez, Rafael Antonio Velázquez, Quirós D, que supongo que es Daniel Quirós, Rubiano 3105, Rafael Antonio Velázquez. Alguien estaba hablando de la masacre de Segovia mientras tú estabas haciendo todo el relato de la violencia. Itza Lejos Adi, María Fernanda, Tania Reyes Diego Esteban López Ramírez, Sarita Vanes. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros a esta hora en la presentación de La Sombra de Orión de Pablo Montoya. Quiero ahora pasar por un rato de la parte oscura de la violencia y de todos estos personajes que allí a lo largo de la novela van teniendo, dependiendo de su función, un cierto protagonismo y siempre allí en la violencia. Y quiero hablar un poco de la parte que reivindica la humanidad. Y en ese sentido quisiera detenerme en algunos personajes, Pablo. Uno, la hermana Rafaela, porque a mí me ha parecido muy bello lo que ella representa allí. Para contarle a las personas que están conectadas, es una monja que tiene un carácter recio, hace un trabajo social impresionante en la comuna, pero es tan fuerte que los mismos delincuentes le ponen cuidado y no la agreden, al contrario, es como una especie de gran maestra de humanidad. Respetan. El diálogo que ella tiene con Rogelio, por ejemplo, es una maravilla. Entonces quiero que hablemos de eso, Pablo, hablemos de un personaje como la hermana Rafaela. ¿De dónde sale? Sí. Mira, Claudia, yo quisiera, digamos, hacer una pequeña acotación sobre la pregunta que me hiciste antes. Sí, sí, sí. Pareciera que soy muy fuerte y muy incisivo con esas autoridades de Medellín. En la novela yo no solamente, digamos, denuncio estas posturas de estos personajes o de estos sectores, pero también denuncio la agresividad de los militares ilegales, de las milicias, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, 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 yo claro. creo que en la Sombra de Orión no hay, digamos, una inclinación hacia determinado bando. Todos son agresores, Sí. todos son verdaderamente brutales, Ujú. ¿sí? O Así sea, es. yo quiero pues como señalar eso. Y Bien. claro, frente a esto, yo en la medida en que iba, digamos, pensando la novela y hacía ese trabajo de campo, del que ya hemos hablado algunas cosas, me encontré con los personajes verdaderamente hermosos de toda esta historia, de esos personajes, digamos, de una inmensa dignidad, de personajes buenos, pero que no son pasivos, no es una bondad pasiva, es una bondad activa. Y uno de ellos fue entonces el personaje que suscitó a la hermana Rafaela. A ver, uno de los núcleos que me parecieron más llamativos en esta historia de la violencia en la Comuna 13 fue la congregación de la Madre Laura, porque Ujú. recordemos que allí está el convento que fundó la Madre Laura. Así Y es. allí encontré a una mujer formidable, que es la hermana Rosa, que es la que, digamos, empuja la elaboración o moldea a ese personaje mío que se llama Rafaela. Entonces, muchas cosas de Rafaela son o pertenecen a la hermana Rosa, que es una mujer que la congregación de la Madre Laura designó para que ella se ocupara de esas personas, sobre todo mujeres que habían quedado en el total desamparo, en la total orfandad después de la Operación Orión Ujú. y que fueron, digamos, estigmatizadas o que han sido estremecidas por la desaparición forzada. Yo no sé qué hubiera pasado con esas mujeres si no hubiese aparecido la hermana Rosa. O sea, la hermana Rosa no solamente es una mujer que, o sea, pensemos mejor en la hermana Rafaela, de la novela. La hermana Rafaela no solamente ayuda a las personas desvalidas, sino que enfrenta, como tú dijiste, a los guerreros, ¿no? Y sus maneras de enfrentar a los guerreros son las maneras de la paz, pero es una paz activa, repito. Entonces me parecía a mí, y aprovecho pues esta alusión a la hermana Rafaela, que en estos barrios populares hay un montón de mujeres que verdaderamente son, digamos, el ejemplo de la resistencia frente a esa violencia atávica, permanente, continua, ejercida por los hombres, ¿no? Por los machos, por los Sí. hombres que ultrajan sistemáticamente y que no son mujeres
resignadas, que ponen la cabeza, como La mujer del animal de Víctor Gaviria, ¿no? Que son Ujú, pues, ujú. vejadas y vejadas y bueno, deme, pégueme, pégueme. No, son mujeres de una fortaleza y de una capacidad de enfrentar estas políticas de agresión militar. Y siempre lo hacen desde la vida, desde la defensa de la vida. Ahora, me interesaba rescatar esos personajes, Claudia, porque uno se da cuenta cuando lee la literatura antioqueña que se ha escrito sobre esos conflictos de violencia y uno, las mujeres que ve son mujeres un poquito estereotipadas, son Así mujeres es. asesinas, son mujeres, bueno, paridoras, como Mm, dice por ahí, las perras paridoras, como dice por ujú. ahí un escritor muy reconocido en nuestro medio y muy buen escritor, no faltaba más, que es Fernando Vallejo. Fernando O, Vallejo. sí, sí, esa manera como de mostrar un tipo de mujer que ha sido muy llamativo, que ha sido muy exitoso comercialmente. Eh, pero me parece que si bien existen esos personajes, por supuesto que existen, no faltaba más, existen los otros que a mí me parecía pues que me parecía necesario recuperar y mostrar, sobre todo como una posibilidad, repito, de resistencia frente a la violencia. Mm. Ahora también quiero seguir con otro personaje que se vuelve muy importante muy rápidamente en la novela, que es Alma, Alma Gudelo, que también tiene su historia. Ella vive en la comuna, en el 20 de julio. Su mamá, doña Elsa, ha creado una biblioteca luego de un esfuerzo comunitario muy lindo y entonces los muchachos de la comuna venden reciclaje para poder llevar platica y lograr tener cosas y la madre, la hermana Rafaela también les ayuda con eso. Y entonces me parece muy lindo porque primero Alma es la representación del amor y del amor que transforma. Y es la representación de esta mujer que se niega a seguir en ese círculo de violencia y que por el contrario va, estudia, es súper proactiva con sus cosas, se enamora. Y pues el rol de la mamá, que no es muy grande en la novela, me parece divino, porque además está el tema de los libros. Claro. Entonces, quiero detenerme ahí para que me cuentes un poquito sobre esa creación. Bueno, mira, La Sombra de Orión es una novela de amor con desaparecidos. Sí. Así, yo siempre pensé en ponerla así, La Sombra de Orión, y entre paréntesis, una novela de amor con desaparecidos, pero bueno, era muy largo. No te Eh, lo iban a dejar poner en la editorial. exactamente. Te Pero iban bueno, a mira, editar mucho. sí, toda esta, la creación del personaje de Alma, de la mamá de Alma, bueno, no lo he dicho en ninguna parte, pero lo aprovecho para decirlo acá, contigo, Claudia, y a los amigos y amigas que nos están escuchando. Todo eso viene de mi esposa Alejandra, de su madre Alejandra, de la madre de Alejandra, que es doña Emilia, que doña Emilia tiene una biblioteca, una pequeña biblioteca en el barrio Santander de Medellín, que queda en la comuna 6, no es la comuna 13, Ujú. a ellos les tocó vivir toda la violencia dura del narcotráfico y doña Emilia, tiene muchas cosas de, doña Elsa tiene muchas cosas de doña Emilia, la mamá de Alejandra, mi esposa, fue una mujer que hizo ese proyecto de biblioteca que aún existe, que es una biblioteca que está en lo alto del barrio Santander, ahí en una de las comunas del noroccidente de Medellín, una biblioteca que ella ha sostenido con el reciclaje, que ella ha sostenido vendiendo empanadas, vendiendo tamales que ella hace. Es una mujer que tiene ahora 85 años y es una mujer verdaderamente, bueno, ella es la que también me empujó a crear ese personaje de Doña Elsa, que como tú dices, no es muy importante dentro de la historia de la novela, pero creo que ella ocupa un lugar luminoso, luminoso de esta historia. Totalmente, Sí, totalmente. y bueno, y Alma, pues Alma es una mujer que también tiene muchas cosas de Alejandra, es un personaje de ficción, pero como Alejandra, Alma sale intacta de la violencia, intacta en el sentido en que no es vejada directamente, no es violada, no es ultrajada, es una chica
que es sensible, que es inteligente y que además tiene una relación muy fuerte con la tierra. Mm, Que a mí me parecía importante eso, o sea, me parece muy importante me parece importante que los lectores sepamos o entendamos que somos un país diverso y que esa diversidad justamente se puede observar en las maneras en que Colombia le ofrece a la gente, las maneras que le ofrece para que se alivie, para que se sane, ¿sí? sí, Y yo creo que Alma representa todo eso. Alma representa como ese otro país que surge o que está en zonas de gran violencia, pero que son personajes capaces de manifestar la esperanza, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado con la sombra de Orión si no hubiesen aparecido estas mujeres. Yo creo que el panorama hubiera sido verdaderamente siniestro y desastroso. Si hay una posibilidad de esperanza en esta inmersión en el horror de la violencia, yo creo que la representan mujeres como las que estamos hablando. pues quedo muy conmovida con ese relato, Pablo, porque ahí sí, como dice el Chapulín, lo sospeché desde un principio, pero oírlo, oírlo relatado por tu voz me parece tan emocionante, de verdad. Qué lindo eh, entender ese origen y qué lindo, sí, descubrir que siempre hay personas que nos permiten mantener la esperanza a pesar de todo. Que Ahora quiero, imagínate, Claudia, imagínate, pues aprovecho para hacerte otra confesión. Yo soy un personaje, digamos, o sea, muy inclinado a lo oscuro, al pesimismo. Soy una persona impregnada de un gran escepticismo frente a la condición humana. Desde joven soy así, desde joven he tenido una inclinación y creo que muchos de mis libros manifiestan eso, ¿no? Lo que pasa es que hay otro lado que es, por un lado, mi amor por el arte, mi sensibilidad por la belleza, pero yo creo que también es muy importante, digamos, en esto de no caer de bruces en el pesimismo completo, en el nihilismo completo, como hay muchos escritores que han caído en él, ¿no? Escritores sí, contemporáneos. Yo creo que hay un libro de Claudio Magris que es muy bello, que se llama Utopía y Desencanto, donde Magris dice, es muy fácil para los escritores ante un panorama como el que vivimos actualmente sucumbir ante el escepticismo, sucumbir ante el nihilismo completo y burlarse, digamos, y no creer justamente en estas capacidades que tiene el ser humano digamos, de resistir y de perfeccionar moral y éticamente las sociedades en que viven. Es muy fácil caer en esa postura y despotricar contra todos los poderes, etcétera, etcétera. Yo no he caído en esa postura justamente porque he creído en el amor, no faltaba más, ¿sí? Y porque he creído en la capacidad que tiene la palabra artística de resarcir, digamos, esas profundas heridas por las que un país como Colombia, pues ha pasado, ¿no? mm. Bueno, quiero también saludar a Ana Isabel 7598, a mi amigo Juan Carlos Ramírez aquí en Armenia. Fares Libros 7 dice, el soñar es parte de la esencia humana. Si nos negamos ese derecho, desaparecemos. Dice también Alex Lovera, qué bonita historia para la construcción de ese personaje. Ahora que estabas hablando de Alma y de su mamá, saludo a Sant Rakt, a Franja Vasco, a mi amiga María Doris Gutiérrez. Están hablando de cuánto admiran tu trabajo, tu narrativa. Muchas gracias a todos. En unos minutos daremos un espacio para un par de preguntas. Ay, pero se me empieza casi que a acabar el tiempo y tengo tantas cosas que preguntarte. Ahora quiero hablar de otro personaje que me parece muy interesante y es el cartógrafo Ovario de Jesús Serna. Un personaje que en la novela se ha dedicado a hacer un gran mapa, un mapa gigantísimo de, bueno, un mapa de los muertos en la comuna. Y entonces hay unos informantes que van y le dicen a él, mataron anoche a fulano de tal en la dirección tal y tal, y él en su mapa, ¡pum!, ubica a ese muerto. Entonces hay un pedacito, hay un fragmento que dice lo siguiente, el mapa provocaba vértigo, observarlo significaba confrontar un perfil más de la aniquilación. ¿Ese mapa existe? No, ese mapa no existe y yo creo que tampoco existe el cartógrafo en la realidad real. Ok,
Es Ok, una invención mía, es una invención ok. mía, pero ese mapa, Claudia, ese mapa tiene un origen en un pequeño cuento de Borges. Mm, Borges habla en algún momento de sus cuentos, creo que es El Hacedor, si no estoy mal, no recuerdo muy bien en qué parte está. Él habla de los vestigios de un gran mapa que se ha hecho que ocupa todo el terreno de la realidad geográfica que ese mapa ha representado. Pero los vestigios están tirados como en una llanura, en las montañas, ¿sí? Y de ahí un poco viene la idea de que yo le doy al cartógrafo. El cartógrafo es un personaje que yo me inventé. Ese nombre, Ovario de Jesús, es un nombre que es uno de los nombres de uno de los desaparecidos de la Comuna 13. Imagínate, Ovario de mm, Jesús, un nombre tan extraño, ¿no? Ovario de Jesús, yo muy decía, extraño, sí, 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 yo también me detuve mucho a pensar en eso, si esto era una invención o ese nombre realmente había existido. Ujú. bueno, y lo puse Serna, valga la pena decirlo, ya que me estás preguntando por esas cosas, lo puse Serna porque aquí en Medellín hay un pintor que pinta las comunas, que se llama Freddy Serna, que es un Mm, pintor muy interesante. Entonces yo le hice un guiñito a ese pintor que yo aprecio mucho, a Freddy Serna, no lo conozco personalmente, pero inclusive en algún momento pensé que podríamos poner en la carátula uno de los cuadros de Freddy Serna, pero bueno, son cuadros que ya han sido muy utilizados. Por ejemplo, algo parecido está en La Cuadra de Gilmer Mesa, ujú, es como una imagen así de la comuna, en un libro de Lee Ramírez que publicó Eda Fit, que es un poeta también de las comunas populares de Medellín, también tiene un cuadro de Freddy Serna. Entonces me parecía como importante en esta historia de la violencia en Medellín ficcionalizarla y sobre todo introducir algo que yo he hecho en varios de mis libros, introducir como las artes para poder hacer acercamientos, aproximaciones a ese fenómeno de la violencia. Sí, como el libro La sombra de Odile es un libro tan real, tan visceralmente real, me parecía que era también fundamental introducir algunos rasgos medio fantásticos, medio delirantes, porque además, ¿por qué surge eso? Porque cuando yo recorría la Comuna 13, a mí me parecía que la arquitectura de estos barrios me parecía delirante, me parecía digna de una ciudad invisible de Italo Calvino, que también lo introduzco como escritor en la novela. Y el ujú. cartógrafo, mi cartógrafo, que es un exmiliciano, que se esconde cuando la comuna es tomada por los paramilitares y se pone a hacer ese mapa gigantesco que está distribuido en diferentes ranchos, ¿sí? Y este hombre va dibujando el mapa de una manera muy real de los barrios populares, simplemente para poner las cruces de las personas que van asesinando, ¿no? Mm. Entonces, es un personaje muy curioso porque es un personaje, es un hombre que fue guerrero, es un contrahecho y sin embargo es un lector. Y ha Mm. leído, se ha educado en la lectura en la biblioteca de Se Doña robaba los Elsa. libros de la biblioteca de Doña Elsa. Se ha robado los libros de la biblioteca de Doña Elsa. Sí, Son, sí, sí, bueno, son sí, invenciones maravilloso. que yo hago, pero es justamente para eso, como para tratar de aproximar al lector a esas otras formas de representar la violencia, porque además me Ujú. parecía a mí que cuando, por ejemplo, la literatura que se escribe en Medellín es demasiado real, o sea, es un realismo que desde los tiempos de Carrasquilla ha triunfado mucho. Es que tú ves que, o sea, en la literatura antioqueña no hay ciencia ficción, no hay fantasía, no hay, o sea, es una literatura real, completamente real, muy interesante, por supuesto, no faltaba más, no estoy diciendo que sea mala literatura por eso. Hay grandes momentos que van desde Tomás Carrasquilla a Fernando Vallejo, sin duda alguna, de nuestra literatura o de la literatura que se ha escrito en Medellín. Pero me parecía interesante mostrar esas otras facetas propias más de la fantasía, del delirio, que de la misma realidad, ¿no? Ujú. Ahora, ya que hablas de las artes, me parece que no puedo dejar de preguntarte por la música, porque en la novela haces referencia a el Comando Élite de Ataque SEA, que, que no es nada más que un grupo de muchachos que le cantan a la paz, que están cantando contra la guerra.
y pues allí hay varias menciones: Luis Ocoró, Machuca, Aka, Duque, Cronos, Heiko, Nomo, en fin. Y yo entendí el poder de estos grupos en una conversación que teníamos telefónicamente tú y yo ayer. Te hablaba de Circulart, que es este encuentro de música que hacen en Medellín, y varios grupos raperos han participado de las comunas y han realmente logrado llamar la atención desde la transformación precisamente de las artes. Eso me gustó mucho. Quiero que me hables de ellos, de la música allí en la comuna. Bueno, sí, los juglares de la comuna, como se dice en la novela. Extraordinarios esos personajes, ¿no? Muchos de ellos o varios de ellos han sido asesinados, ¿no? Recordemos, Sí, han sido sí, también. asesinados por grupos armados en circunstancias muy, muy extrañas, pero que demuestran una vez más esa violencia tremenda que se ha ejercido sobre todo contra las personas que resisten. Y la música de los raperos y del hip hop es una de las formas de la rebeldía, me parece a mí. Y fueron los únicos personajes que tienen nombres propios. O sea, a todos los nombres yo los cambié, digamos, también para ficcionalizar un poco más las historias, aunque muchos lectores van a reconocer, por supuesto. El alcalde, el general, el presidente, lo van a reconocer sin duda alguna. Pero los personajes que tienen nombres propios son ellos, son Jacob, Nomo, Cronos, Aka. Yo hablé mucho con Aka. Aka es un ser entrañable, es un ser verdaderamente ejemplar, del mismo modo o de un modo parecido a como lo es la hermana Rosa. Son Ujú. personas, o sea, Aka resiste la violencia con el hip hop y con agroarte, o sea, cultivando árboles. Y es una personalidad tremenda. Y Aka me habló varias veces conmigo. Yo recorrí el cementerio de la Comuna 13. Me habló de sus discípulos, de algunos que habían asesinado, por ejemplo, que eran cantantes, niños cantantes de 14 15 años, asesinados por cantar, imagínate. Entonces me parecía Y que los había... mataban de todos los grupos, ¿no? Porque eran los Sí, milicianos o los paramilitares o fuerza pública, es decir, se volvían enemigos de todos, los volvían enemigos. sí, exactamente, porque como no estaban con ningún grupo armado, porque lo suyo era justamente una revolución sin armas a partir del canto, es que es una cosa muy interesante, es un fenómeno muy interesante y a mí me llamó la atención, digamos, meterlos allí y yo creo que uno de los momentos bellos, digámoslo así, de los momentos esperanzadores que hay también en la novela es cuando ellos cantan en esa terraza que están rodeando a Ovario de Jesús y hacen un canto y Machuca comienza Cuando se a... desnuda. Se desnuda, y Machuca es una referencia a la masacre de Segovia, justamente, Mm, ¿no? ujú, Machuca es un joven, es un chico que ha sobrevivido de este gran incendio que provocó el ELN y tiene mm, todo su cuerpo quemado. mm, Además es negro, imagínate, es un mm, negro quemado por la violencia y canta y finalmente lo desaparecen también en la novela. Y mm. está cantando desde el fondo de la escombrera. Sí, 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 impresionante. Entonces, Eso también, en medio de la crueldad, es poético. sí, sí, Eh, es una cosa, me parece a mí que además que muestra, yo creo que o intenta mostrar la dimensión, pues, la fortaleza, digamos, la capacidad de enfrentar esta tremenda violencia de parte de esos artistas, porque son artistas íntegros, ¿no? Íntegros. Además ujú. son grandes poetas, los textos son maravillosos, la musicalización, cómo cantan, cómo lo acompañan con la danza. A mí eso me parece una expresión artística impresionante. Mm. Pablo, ahora quiero 7:18. Bueno, creo que sí, creo que Ese es el tengo como problema de 8. Instagram, ¿no? Que nos Ay, frena sí, sin me darnos empieza a dar cuenta. una angustia porque se me están quedando muchas preguntas. Pero bueno, em, el otro tema que no quisiera dejar de preguntarte antes de que esto tengamos que cortarlo es el de la memoria histórica. Cuando tú respondías la pregunta sobre Medellín, la Medellín de tu novela y la Medellín que hay ahora, y hablabas de cómo los jóvenes desconocen lo que realmente ha pasado, ponías el ejemplo de las alboradas, en fin, creo que todo está atado a la memoria histórica, y yo siento que este libro tiene todo que ver con la memoria histórica, una memoria que tú también sabes muchos se empeñan en borrar Claro. por distintas razones. Um,
yo quiero preguntarte si fue un propósito tuyo con la construcción narrativa de La Sombra de Orión, ese, el de hacer memoria histórica. A ver, yo creo que sí hubo sobre todo una concordancia con todo lo que está pasando en el país en este momento, ¿no? Yo creo que esa novela hace 15 años hubiera sido muy complicada escribirla y publicarla. Yo creo que ahora estamos en un momento muy especial porque estamos como sociedad civil, estamos pidiendo, digamos, reconocimientos, pidiendo trabajos desde el arte que se basen en ese pasado tan agresivo que tuvimos y demostrar otras versiones de la historia, digámoslo así, no las que nos han, digamos, planteado desde hace años frente a la violencia. Entonces, a ver, yo creo que hay un propósito en la novela de hacer un ejercicio de memoria histórica. Sí lo hay, pero al mismo tiempo, en la novela, yo no sé si tú te diste cuenta de ello, en la novela hay un continuo cuestionamiento que se hace Pedro Cadavid, en el sentido en que él se pregunta si lo que él está haciendo, si la escritura que él está haciendo de esa novela, sí funciona. O sea, si es un instrumento de reparación, si la literatura y la escritura literaria sí puede, por ejemplo, encontrar a los desaparecidos. Y en algún momento los mismos desaparecidos le dicen a Pedro desde el fondo de la escombrera, no señor, no se haga ilusiones, no se haga ilusiones que la escritura suya no los va a encontrar. Entonces hay una parte, en realidad, a pesar de que la novela plantea, lo reconozco, un ejercicio literario de memoria histórica, al mismo tiempo la novela duda de lo efectivo que puede ser ese ejercicio literario ante un país tan desalmado, ¿sí? Un país que se niega continuamente a reconocer eso, un país que sigue insensible al drama de los desaparecidos, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, y me lo pregunto todavía, o sea, yo he hablado con muchas personas del Móvice, de personas que trabajan con instituciones que buscan desaparecidos, pero los encuentran a todos, no los encuentran a todos, o sea, es como una especie de, sí, el Estado mismo, el Estado ha provocado de algún modo ese horror, o lo ha facilitado, o lo ha estimulado, o bueno, qué sé yo, pero es uno de los grandes responsables de lo que ha pasado. Y el Estado pone un montón de instituciones y burocratiza la búsqueda de los desaparecidos de una manera verdaderamente cruel. Sí, porque hay que ver qué es lo que, o sea, hay que ver cómo un familiar de un desaparecido logra que el Estado lo considere como tal. Eso es Mm, un proceso burocrático infernal, tipo Kafka. sí. Eso es kafkiano. Entonces yo digo, bueno, Mm, ese estado es bueno, no, ese estado es malo. Ese estado, o si no es malo, es cruel, es irónico. O sea, es que los estados son terribles, definitivamente. Por eso Thomas Hobbes decidió ponerlo el Leviatán, porque son demonios. Si no los humanizamos, el Estado nos demoniza y nos devora. Es más o menos lo mm, que propone Thomas Hobbes en su famoso libro. Si no humanizamos esa construcción estatal, que es la que nos va a regir como colectividad, pues nos va a devorar finalmente, ¿no? Y eso es lo que ha mm, pasado en muchas partes, eso es lo que pasó digamos, en la época de los bolcheviques, eso pasó con el estalinismo, eso pasó con el social, con la, con la, con el socialismo nacionalista de los nazis. Bueno, eso ha pasado en numerosísimos estados. Entonces me parece a mí que la novela también, o sea, si bien es cierto, repito, es una novela que va en la dirección del ejercicio de memoria, también hay dentro de la novela grandes cuestionamientos a esos ejercicios memoriosos. Hay una pregunta que reúne varias que han hecho algunas de las personas que están conectadas, Santiago, Jorge, por ejemplo, que preguntan lo siguiente, Pablo, ¿es este libro una manera de compromiso ético del oficio de escritor con las situaciones de la sociedad? Sí, yo creo que sí, pues yo lo escribí entre otras cosas por eso, porque me pesaba mucho esa cuestión ética como habitante de esta ciudad y de este país. Y también es una manera, también lo confieso, pues ya, digamos, como es una entrevista donde he confesado muchas cosas, eh,
También fue una manera como de reconciliarme con Medellín, porque es que yo vivía peleando con esa ciudad, vivo peleando con ella, pero yo decía, no, tengo que acercarme de otro modo a esa ciudad y bueno, creo que después de escribir La sombra de Orión, creo que he logrado o estoy logrando de algún modo acercarme de una mejor manera a la ciudad. Ok. Bueno, mira, son las 7:24. Creo que me queda 1 minuto y medio. Voy a ver si en ese 1 minuto y medio te puedo hacer una pregunta, ojalá que no vaya a quedar cortada. Y es que a propósito de lo que hablábamos de la memoria, hoy es noticia en el país que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, informó que fueron 6.402 falsos positivos los que ocurrieron en Colombia y no 2.248 como se había reportado. Y muchos ocurrieron en la época en la que tú narras la novela. Para cerrar, ¿qué piensas de esa noticia? Bueno, es pavorosa, es pavorosa, es pavorosa, es sencillamente terrible que todo eso que celebramos o que celebró la sociedad, porque yo nunca he celebrado la política de seguridad democrática, nunca la he celebrado, pero mucha gente la ha celebrado y la sigue celebrando. Y ese es el precio de esa política de seguridad democrática, ¿sí? Esos 6.000 o más desaparecidos, casi todos muchachos que entraron en la casa del infierno, ¿no? Ujú. En esa casa oscura que es Colombia. Me parece terrible eso, pero bueno, estamos en este momento tan duro en el que tendremos que reconocer esos y otras situaciones más, quizás más terribles. Y una de esas es la de los desaparecidos, porque no sabemos cuántos son todavía. No, 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 no. Pues Pablo, quiero darte las gracias por haber aceptado este espacio. Como te decía al principio, sé que tienes 1.000 entrevistas y 1.000 ocupaciones, además de tu trabajo como profesor, de tu rol de papá, de esposo, en fin, de todo lo que nos compromete en la vida. Gracias a todas las personas que se conectaron, a los amigos, a los clientes de Árbol de Libros. Por supuesto que La sombra de Orión la pueden encontrar en Árbol de Libros. Allí estamos dispuestos a atenderlos todos los días. Aquí te esperamos algún día. Ojalá que no Claro, tengamos que ojalá. vernos virtualmente, sino presencialmente. Eres bienvenido siempre en Árbol de Libros en nuestra casa y te deseo a ti y a tus letras larga vida. Bueno, Mil muchas gracias, gracias. Pablo. Claudia, gracias a ti por tu generosidad, por tu hospitalidad y a todos los oyentes, mi más especial saludo y muy buenas noches para todos. Vale, un beso muy grande. Saludos a Alejandra y a Eloísa y caricias a los gatos. Bueno, gracias. Y al tío también que está atrás. Ah, sí, ahí está Dalí, por ahí anda Frida y por ahí sí. Bueno, Vale, un beso muy grande y muchas gracias a todos también. bueno, Chao, lo chao. mismo. Chao.